Bueno, vamos a ver la séptima parábola de Mateo 13, la séptima, que es la red. La red. Ya no es en la barca, ya hace rato que se metieron a una casa. El lugar es una casa. Despidió a la muchedumbre que estaba en la playa donde dijo las otras. Y ahorita esta red solo se la dice a los discípulos. Si es a los discípulos y muy especialmente a ellos, pues es especialmente para la iglesia nada más. Bueno, las otras también, aunque la oyeron multitudes, pero los únicos en los que Jesucristo tenía interés en que fueran captando todo eran los que iban a formar la iglesia, y nada más de ahí fueron los discípulos. Ahora está en la playa, está en la casa, ya despidió a la gente. Y entonces comienza en el versículo 47 de Mateo 13 y termina en el 49 y en el 50. Así es que donde Jesús da una explicación comparando la parábola con los acontecimientos escatológicos. Cada vez que oigan escatológicos, acuérdense que es para cada uno de nosotros y es ahorita. Así es que bueno, está hablando lo que sucederá al fin del siglo. 47 al 50 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los que son justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ahora la situación espiritual de esta parábola es que nos enseña esa situación futura, escatológica de la iglesia o del fin del mundo, aunque le va a tocar a todo el mundo, pero esta es dicha especialmente a los discípulos. Bueno, es del fin del mundo. Así es que nos instruyen que mientras tanto el mundo, entre la ascensión de Jesucristo al cielo y el regreso, que todavía falta, entre ese tiempo de ir y el regreso, no toda la gente de la tierra harán caso de la predicación de las buenas noticias. En los últimos tiempos, aún de la iglesia, va a haber algo allí muy suave donde nos vamos a identificar si estamos ahí o no. Porque antes de que venga este fin del siglo, la iglesia va a ver apostasía. Si es ya el fin, bueno, ya estarán los que son de la iglesia y los que no. Pero porque, bueno, van a haber muchos acontecimientos. E incluso los creyentes. En la iglesia va a haber apostasía, va a haber un cisma, va a haber muchas cosas. Pero eso le va a pasar a los que están en las iglesias, pero no son cristianos.
los que son cristianos, porque lo son, no porque se pongan el nombre, porque asistan a un lugar y ahí se reúnan cristianos, no. Solo los verdaderos cristianos no van a pasar por esa apostasía, porque van a estar firmes, van a saber quiénes son, quién es Cristo, van a estar pendientes de los tiempos, como nos hemos ido viendo hasta el trigo y la cizaña, también vimos hasta el fin, cómo va a mandar ángeles Dios para apartar a los justos de los injustos, a los buenos de los malos, y cada uno va a tener un lugar a donde va a ser dirigido. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesucristo con los elementos que dio. Son significativos para saber aplicarlos en este tiempo. Así es que lo primero significativo que vemos es la red es echada en el mar. La red representa la predicación del evangelio en el mundo. Por todos lados ya se está predicando, la red ya está por todos lados del mundo. Así es que ese es lo primero. La segunda cosa que notamos es el mar. El mar representa la humanidad, todo el mundo de todos los lugares donde viva gente. El mar es la humanidad que vive en este mundo. Pueblos, razas, naciones, culturas, en donde el evangelio de Cristo es predicado. No importa si lo aceptan o no, basta con que haya un lugar donde se predique, ese lugar ya no puede decir yo no sabía ni supe, no, ahí se está predicando. Bueno, la gente y el mundo es como cuando Juan el Bautista predicaba también. No, a ver qué dice ese loco, a ver cómo están, y cuando la gente no sabe, bueno, se reserva muchas cosas, pero así va a ser ahora. El mar es el mundo y mucha gente, pero la red es donde se predica el evangelio. Otro elemento significativo son los pescadores. Los pescadores son los discípulos, son los cristianos, son los que predican, comparten o testifican del evangelio, y esto es echar la red en el mar. Eso le toca a los pescadores. Bueno, otro elemento son los peces. Los peces en el mar representan a todo tipo de personas. Todas las que habitan en el mundo, donde quiera que estén, sean buenos o sean malos. Entre estos podemos encontrar tres tipos de peces principalmente: hombres y mujeres. Y aquellos peces que no entraron en la red del evangelio. La red no se agarra todo el mar, la tiran y es solo una parte. Bueno, entonces agarra peces y agarra de unas dos clases, pero hay otras clases que se quedan, que no están en la red porque, bueno, andan por otro lado. Así es que no entraron en la red del evangelio. Por alguna razón, ya sea que pues lo haya rechazado, que haya preferido ir a hacer otras cosas en lugar de oír cuando alguien está compartiendo, predicando. Bueno, prefieren muchas otras cosas que estar oyendo a alguien que no sabe ni qué cosa está diciendo. En fin, estos peces que son hombres y mujeres que aparentemente fueron capturados por la red del evangelio, profesan ser cristianos, pero no son sinceros o reales. Por eso hay que sacar la red y luego hay que ver qué clase de peces hay allí. Entonces, cuando sacan la red, hay quien los separa o los recolecta, porque va echando unos en un lugar y otros los avienta para otro. Estos son los ángeles de Dios.
los que al final, siguiendo las órdenes divinas, se paran y harán la clasificación de los hombres justos y de las mujeres justas, y también de los malvados y los falsos, o los indiferentes a Dios. Así es que la red ya llena se lleva a la orilla. Esto significa el fin del siglo de la presente era. Ahora dice que echan unos peces en cestas. Las cestas son las que van a dar al cielo. Son lugares celestiales donde son recogidos los justos, los verdaderos, los que, bueno, estuvieron de acuerdo con Jesucristo y considerando todo lo que Él dijo y todo lo que está en la Biblia, y entonces va a lugares celestiales. Eso es verdaderamente bueno, por eso lo separan en canastas. Los otros peces que no son justos o no son buenos, estos los echan fuera. Y esto implica separar o apartar a los injustos, o apartar lo que es malo, lo que no es aceptable en el cielo, no es algo que pueda ser considerado para el cielo, entonces lo echan fuera. Para después que pasen por el gran juicio y ser echados en el horno o el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes, como muchas parábolas de otras que ya hemos visto, así terminan. Ahora vamos a ver la interpretación. Jesús, desde luego, desde la tercera o cuarta, ya no explicó nada porque ellos le dijeron, no, sí, ya sabemos. Así es que no dio detalles de la parábola, pero pues tenemos toda la escritura y de toda ella sacamos las conclusiones que estamos viendo. Esta parábola de la red se refiere a esta dispensación, no la que viene ni la que pasó, es ahorita. Bueno, ofrece otro cuadro de los misterios del reino de los cielos. Por ejemplo, aquí está haciendo un énfasis que va a dar directamente a la profesión de la fe cristiana. Allí no es que parece medio bueno, medio mal. No, los buenos son fáciles y van a la cesta. Los demás son tirados fuera. Así es que esta red se refiere a esa fe que debe haber en el cristiano, porque, bueno, no estamos viendo ahorita, pero la vamos a ver cómo la iglesia va a pasar por apostasía. Entonces no nada más ya está uno listo para estar en una cesta o para ser aventado a otro lado. Pero esta parábola de la red ofrece otro cuadro, y esa es de una aplicación personal de la fe que tenemos en Cristo. Tal como esta esfera se presenta en la parábola del trigo y la cizaña, allí a nadie más que a uno le toca decir, bueno, yo soy o estoy representado en el trigo o en la cizaña. Eso cada uno y Dios solamente lo sabe. Bueno, en la red también se empieza uno a examinar a sí mismo para saber si vamos a estar en una canasta para pasar al reino de los cielos o si vamos a ser echados fuera. Así es que la diferencia de lo que hay en un lugar y en otro es que en un lugar está Satanás, que está activo y es él o son sus agentes. Él no puede estar en todos lados, pero tiene muchísimos adeptos, aún humanos y otros ángeles caídos y así. Así es que es un agente que está activo en ese final y en esa red cuando es recogida. Por tanto, esta red
al sacarla lo que hay una mezcla de lo bueno con lo malo. Como antes de la siega o la cosecha del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan que el dueño del campo dijo, no vayan a sacar primero una y luego la otra, mejor hasta que vayan sea el tiempo de la siega y entonces ahí sí van a estar bien claros. Y separen al uno del otro ahorita, así como están antes de tiempo. Puede que sea trigo, puede que sea cizaña, a veces el trigo no está contaminado completamente, o más bien la cizaña, y no se ve tan parda o tan oscurita y se puede confundir. Así es que el reino de los cielos es semejante a una red que al tirarse al mar, al mundo, a la humanidad, recoge toda clase de peces, buenos y malos. Estos permanecen dentro de la red, dice el versículo 49, hasta el fin de los tiempos. Ahora, la red es el evangelio y los pescadores los discípulos, o los cristianos, o la iglesia. Todo eso es los que se preocupan por el evangelio, por responsabilidades una vez identificados, para predicar o para dar buenas noticias. Es un trabajo exclusivo de cristianos, de la iglesia. Así es que la pesca fue empleada por Jesús para referirse a los discípulos que, dejando sus antiguas profesiones, como eran pescadores la mayoría, bueno, pasarían a ser ahora pescadores, pero de hombres. ¿Se acuerdan de Lucas 5, con aquella pesca milagrosa y cómo en otras ocasiones también ellos eran pescadores? Pero en la de Lucas 5 dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces Pedro y Juan y Jacobo de plano dejaron todo y lleno de peces. Pero en fin, ahora iban a ser pescadores de hombres. La red fue echada en el mar, o sea, en el mundo, donde está una multitud de personas. Está toda la humanidad, en donde el evangelio es predicado en el mundo por los cristianos en todas las partes del mundo, en todos los idiomas. Es lo que se profetizó en Isaías 65. Isaías 65 nos dice, verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se hinchará de gozo, porque te traerán los tesoros del mar, peces. El mar, la humanidad, el mundo, bueno, es una comparación y es una profecía y la estamos viendo el cumplimiento con el fin y lo que Jesucristo está ahora dándole cumplimiento. Y te llegarán las riquezas de las naciones. Bueno, en todas las naciones hay peces o hay humanidad o hay personas y de todos esos va a haber riquezas y tesoros que la red va a sacar. En otros, pues no sacará tesoros, a lo mejor saca zapatos viejos y latas y quién sabe cuántas cosas que se desechan, o peces que no, hay peces que no se comen. En realidad, peces que, bueno, ¿qué peces no se comen ustedes? ¿Han considerado que se comen cualquier pescado que le ponga? ¿Cuáles son los que se comen y cuáles no? ¿No? Los que tienen escamas. ¿Esos qué? Son los que se comen. Bueno, eso dice Levítico. Oh, entre más espinas, más sabrosos. Claro que hay que saberle a los peces. No, bueno, sí, pero hay unos que se comen con todo y espinas. Ya me anda por estar en ese lugar. Así chiquititos, son unas mojarritas blancas, están ahí en la laguna de Tres Palos. Uy,
Uy, no, nomás los fríe uno con todo y todo, y ojo y cola y lo que sea. Y una tortilla con chile verde. Bueno, no estábamos en eso, hermano. Póngase serio usted que está hablando ahí. Yo nomás digo que peces son los que se comen. Porque ahora se comen hasta los venenosos. Hay peces que no se comen. Nosotros agarrábamos los erizos y los machacábamos, pero nomás lo agarramos para carnada, para sacar peces. Pero los erizos se los comen en Japón y son venenosos. Pero bueno, hay otros más venenosos que hay, en Acapulco le decimos sapos, pero son unos que se inflan y tienen espinas para que no se los coman. Se inflan y ya los otros no se los comen, pura espina tienen en lugar de escamas. Son venenosos, pero los japoneses se los comen. Pero hay que saberle dónde y qué parte. Ya se han muerto por no saberle dónde está el asunto, pero hay peces que se comen y otros no. En fin, los que son malos, hasta un pescador puede estar medio confundido, pero los ángeles no. Ellos son los que van a hacer la separación final. Vas a ver quién es bueno, quién es malo, quién es justo, quién es injusto. Y entonces ahí no va a haber nada de confusión. Y vemos cómo se profetiza en Isaías 65 y cómo se cumple aún en esta parábola que estamos viendo. Llegarán las riquezas de las naciones, tesoros del mar, es la red. Aunque vamos a ver más, ¿se acuerdan que empezamos viendo cosas de agricultura? De cómo se sembraba y que las semillas y que el terreno y luego vimos cómo se hacía el pan con la levadura y las medidas de harina. Todo eso también tiene su situación de cómo era, por qué no debía presentarse al Señor pan leudado, pan con levadura. No lo acepta, lo rechaza. Y no es que sea malo, pero para una ofrenda a Dios tenía que ser pan sin levadura. Así es que Amós habla mucho de eso. Si quieren lean todo Amós y ahí está diciendo, ustedes, y se está quejando Dios y Amós está diciendo, ustedes que ya ni se fijan y me han presentado pan leudado como una ofrenda a Dios. Y a Dios no se le pasa nada. Pero bueno, no solamente en lo que leuda y dice de los fariseos que no vayan a ser como ellos, que es una levadura que leuda todo y ellos contaminaban a todos. No, ahora el asunto está en que hay muchas cosas como en las medidas de harina que tenía que ser sin levadura. Y en Amós está requete clarito, aparte está el Levítico. Pero en Amós también dice por qué Dios se molestó tanto con los judíos. Y les dice unas cosas y luego Amós se pone a intervenir por ellos. Y entonces Dios dice, bueno, va a hacer otra cosa. Pero no se va a quedar sin castigo y entonces les dice otras cosas. Pero entre eso está pues lo de la levadura y todo lo que estamos viendo. Es aplicable a personas y al reino de los cielos. Así es que bueno, Isaías 65 está diciendo, y a la alegría, el gozo y que llegarán las riquezas de los mares y de los tesoros a las naciones, bueno, de todos lados del mundo, de todas las naciones, tribus y lenguas. Así es que la aplicación actual, los discípulos de Jesús deben seguir echando las redes del Evangelio en todo tipo de aguas. Donde quiera hay peces, donde quiera hay humanos. Porque las redes se echan en el mar es la multitud de gente donde quiera que estén. Es la humanidad. Así es que de igual que estas aguas sean fáciles o complicadas, están repletas de, bueno, tiburones y muchas cosas, y otros que son nobles peces sin problemas. Pero hay un montón de cosas que considerar. Por ejemplo, el hermano dice el pez sin escamas, porque sí, Levítico está diciendo, no se coman ningún pescado que no tenga escamas. El tiburón no tiene escamas. Y si van a
a Mérida van a comer panuchos si tiene tiburón. Entonces, uno no está preguntando ahí, pero sí lo hacen de cazón, y del cazón es un tiburón chiquito. Y entonces, algo tiene o algo tendrá cuando se lo prohibieron a los judíos. Ellos no comen nada que no tenga escamas. El tiburón, el delfín lo matan y se lo comen los japoneses. No, el tiburón se come una gente y no es carroña. No, se come. La cosa es que no tiene escamas. O sea, ahí dice, cuidado y comen algo sin escamas. Bueno, el tiburón no tiene escamas. Sí, pero aquí se come. Es más, aquí vas ahí a la viga, en donde están ahí hay tiburones para vender y la gente se lo come. Pero hay peces que son desechados en esta cesta porque no se comen. Bueno, ¿cuáles son los que no se comen? Si nosotros tenemos conciencia de eso, nos vamos a cuidar. Si no, éntrele lo que sea, porque no lo está haciendo a propósito. Pero cuando uno ya sabe, ahora uno dice, bueno, aunque le dé las gracias a Dios, me lo como. Es ya cada uno su conciencia de Dios. Se lo puede comer, no se lo puede comer, eso es entre uno y Dios. Pero en fin, el asunto es que los peces malos se tiran, se sacan, se avientan, no van a la cesta. Así es que nuestra única responsabilidad es estar pescando de continuo. De alguna manera, hay muchas maneras de pescar. No sé cuántas se saben ustedes, pero hay muchas formas de pescar. Bueno, aquí estamos viendo la de una red, y hagan de cuenta que, bueno, en unos lugares le dicen tarraya, se la pone uno por acá y la avienta y cae y tiene pedacitos de plomo en la orilla y agarran peces, luego la sacan y bueno, tienen peces. En otros lados las redes son kilómetros y kilómetros de red que la tira un barco y luego cuando la sacan, si la sacan, porque hay veces se han quedado, ahora hay unos barcos especiales que se dedican, no vas a ver dónde hay redes atoradas y cuando sacan de ahí, sacan un montón de peces muertos porque se les reventó en algún lado y quién se va a buscar kilómetros de red y están atrapados y se siguen atrapando. Y entonces hay quien está sacando todo esto y los peces, aunque están en el agua y vivos, están ya para morir, en fin. Así es que hay peces pues buenos y peces malos. Unos se pescan con red, otros con anzuelo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, vete a sacar un pez y de la boca le sacas un estatero y pagas el impuesto por ti y por mí? Bueno, ese era con anzuelo. Pedro pescaba con red, sí, pero como ya no era pescador, lo que sabía o lo que podía tener era un anzuelo y a sacar el pez por el anzuelo. Pero hay otra manera. Se pesca con arpón. Hay lugares donde sí, otros que no. Yo casi siempre, fue lo primero que vi, en lugar de red y de eso, era arpón. Y la gente venía y estábamos nomás ahí viendo dónde se tiraba el arpón y sacaba 1, 2, 3 pescados de una vez porque venían unas manchas así y ahí es donde la tiraba uno. De todos modos es pescar. Yo me acuerdo que eso me sirvió para 2 años anduve en la cárcel y como el hermano me llevaba y yo ni sabía qué era y nomás iba para tocar guitarra y las canciones que hacían los mismos presos, muy suaves y se las cantaba o las cantábamos todos. Y en una de esas se convierte un hermano, bueno, es un hombrón hasta acá. Le faltaban no sé cuántos dedos. Había estado ya en las Islas Marías y no quería saber nada del Evangelio, pero en una de esas se convirtió. No sé cómo, porque el asunto está en que en una crujía cabíamos como 10, 11 y ya habían como 22 y nomás veíamos que traía a presos así, los empujaba. Ahora oyes, y como le hacían, porque era tremendo, no nomás de estatura,
Era tremendísimo lo que había hecho, entonces lo respetaban. Y entonces al final yo digo, ¡ay, qué calor! Ya no, ¿por qué ahora tanto? Vamos a otro lado. No, es que ahora, le decían Palmerín, empezó a traer ahora presos a como diera lugar, para que oyeran, porque ya se convirtió. Porque dice que había que pescar. Él no echaba la red, él arponeaba la gente, se los traía como diera lugar y los embutía. Bueno, hay muchas maneras de pescar, pero el asunto está en que era oír y era considerar, porque oyendo es una de las maneras de pescar. Otras, por lo que uno oye, que otros hablan. Otras son, aunque uno no hable, se pesca. Si uno es cristiano, tiene mucho de Dios adentro, de Cristo, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe que, y aún sabe, si nosotros tenemos el don o la habilidad de poder hablar, hay muchos que no pueden hablar delante de algunas personas. Y entonces ese asunto de tirar la red o de pescar es de un montón de maneras. Lo único que nos está enseñando la red es que uno debe estar siempre dispuesto. Sea red, sea arpón, sea lo que sea, a lo mejor sin ningún instrumento de eso. Había una hermana que nomás servía café. Bueno, estaba entre hermanitos, pero qué manera de servir el café. Donde no hacía ni hablaba, nada más hacía el café y servía. Qué manera de servir el café, ya ministraba y no hablaba. Bueno, pues así hay maneras, se pesca también de muchas formas. Pero nuestra responsabilidad es siempre estar dispuesto a hacer la red para atraer a Cristo los que han de ser salvos. Así es que es una de las cosas que dijo Jesucristo cuando resucitó. Y lo encomendó a los discípulos, la iglesia. Todavía no había iglesia, pero se lo dijo a los discípulos, se lo dice a la iglesia. Y entonces a los discípulos les dijo, ahora vayan a Jerusalén, a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y dice, hagan discípulos en todas las naciones. Mateo 28, 19. ¿Cómo van a ser unos discípulos? Pescando. Y pescando hombres, pescando la multitud de humanos donde quiera que estén. Así es que vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, dice Marcos 16, 15. Entonces, de las dos maneras siempre es uno cristiano y ya estuvo. O tiene red, o tiene arpón, o tiene lo que tenga, pero hay que pescar. Hay que tener en cuenta que a veces Dios da una habilidad tremendísima. Son, por ejemplo, unas características propias de los evangelistas. Les ponen un montón de gente, o uno o dos, y lo que predican conmueve y llega hasta el alma, y entonces son fáciles de expresar algo para que entren al reino de los cielos. Pero hay otros que no. Hay otros que, bueno, y de todos modos, como es una manera de pescar, aunque sea con arpón, como sea, no es una forma muy, bueno, se lastiman los pescados. Si es con red los sacas enteros, si es con la boca y el gancho y todo, pero con arpón los atraviesas por un lado y ya te lo comes todo agujereado. No es lo mismo, pero de todos modos hay algunos que no tienen ningún instrumento de pesca. Sin embargo, atrae y pesca, que es lo que estamos viendo en la red. Vienen toda clase de peces. Bueno, Jesucristo lo dejó como una comisión a toda la iglesia, a todo cristiano. Así es que la red nos muestra los alcances del reino de los cielos. Los alcances del reino de los cielos no es responsabilidad de los ángeles. Ellos de separar, pero uno de pescar. Los ángeles no pescan, nada más seleccionan y nada más. Así es que así es la cosa.
En la red pueden caer hijos del reino, hijas del reino, como también puede haber personas falsas, como la cizaña. La cizaña y el trigo están juntos. Uno tiene que cegar las dos, pero uno tiene que saber qué es uno y qué es otro, porque no se puede quemar el trigo y luego guardar la cizaña. Y eso, aunque esté entremezclado, tiene que haber una separación. Así es que, así como el trigo y la cizaña, así también en la red entran buenos y malos. Buenos peces, malos peces. En el mundo hay de todo. Lo único diferente que hay en el mundo, aunque hay una revoltura de todos, somos los cristianos. Puede haber un montón de religiones. No, nosotros tenemos comisión y tenemos una responsabilidad que llevar a cabo como iglesia, como cristianos. Así es que no solo poseemos a Jesús en el corazón, eso no es una sola cosa por decirla, por confesarla y por creer de todo corazón. Hay muchísimas religiones y hay algunas que son legalistas, otras ignorantes, otras libertinos, otras no tienen ideas. Pero en fin, lo que está diciendo Jesucristo es para ustedes, para mí. No está hablando de ninguna iglesia, de la única. Nada más hay una. Y una sola iglesia no tiene ni para dónde nos hagamos. Así como hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Hijo, hay un solo Espíritu Santo, hay una sola iglesia. Vamos a ver una de las parábolas, si llegamos, que también habla de la iglesia. No, hombre, ahí no hay a uno ni para dónde hacerse, pero ahorita están ustedes muy tiernitos, vamos a seguir con la red y jalarla, y ahí estamos viendo, y el corazón de uno, y en fin. A los ojos de los hombres es una tarea muy difícil. ¿Cómo voy a andar haciendo esto y lo otro? Separar lo bueno de lo malo. Podrían cometer muchos errores, ya que solo una mente sobrenatural, esa mente sobrenatural, es la que puede penetrar en las conciencias y en los corazones de los que oyen, de los que van a ser pescados. Esa es la calificación de la tarea que le toca a los pescadores, que ya vimos es uno de los elementos significativos de lo que Jesucristo está enseñando en la red. Nada se nos dice en la parábola de que entrarían necesariamente todos los peces. Por eso les empecé diciendo, no, si lo tiran en el mar queda un montón. Sí, pero entonces en la red hay buenos, malos y los que no entraron. Pero la red es algo que estamos considerando que es de Dios y que eso solamente los cristianos pescamos. Así es que los que están dentro de la red no son todos, aunque es en la humanidad, en el mundo donde se echa la red, en los mares, pero no se puede abarcar con una red todo el mundo, cada quien el lugar que le toque. Así es que algunos serán malos, otros serán buenos. Sí, pero hay un montón que no están en la red y que siguen. Va a haber muchos de esos, pero va a llegar un día cuando se complete el número de los redimidos, y entonces cuando se acaba todo, los que oyeron, qué bueno, los que no oyeron, pues ya no son peces buenos. Entonces va a haber siempre de todos, buenos, malos, indiferentes y los que nunca se enteraron. O se enteraron y luego pues hicieron su decisión por otro lado de otra cosa, entonces. Pero la red que Jesucristo nos está diciendo solo saca una parte. Y eso le toca a cada cristiano. Y si le toca a cada cristiano, bueno, nos toca pescar.
alguien tenemos que nosotros, o si no nos dicen que te untaste, tú no eras así, bueno, ya eso es buenísimo, por lo menos le puede uno decir el testimonio y solamente Cristo es el que hace cambios. Uno no cambia a nadie, pero Cristo sí. Entonces, hay un surtido de todo lo que se saca, pero ya vimos que hay buenos, malos, indiferentes y no están todos en la red de cada uno, pero tenemos que pescar. Así es que de todo el mundo entero se convertiría en esa profesión de los pescadores, como hay profesión de los sembradores. Y de una manera o de otra todos vamos encajando porque es nada más para la iglesia las que estamos viendo. El sembrador, el trigo y la cizaña, ahora es la red, y en la otra fue hasta amasando, como una panadería o en el hogar, levadura y harina limpia. Así es que tener el privilegio de compartir a Cristo en todo el mundo es para todo aquel que quiera creer en Él y que beba libremente del agua de la vida. Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. No sé si usted le ha dicho, yo quiero de esa agua, porque no la dijo nomás para que la piense. En fin, vamos a ver el asunto profético de esta parábola. Cuando la red estuvo repleta, la arrastraron a la playa para separar lo bueno en canastas y echar fuera lo que era malo, tirarlo. Tales hombres clasificados representan a los ángeles, que son los que separan. En este caso aquí, los discípulos, la iglesia, nomás pesca. La saca del mar y hasta ahí se le acabó el asunto. En esta parábola, así es, separan los ángeles a los justos de los malvados. El versículo 49 de esta parábola en Mateo dice, para lanzar a los malos al horno de fuego, donde será el eterno llorar y el crujir de dientes. El versículo 50 dice, una tarea reservada exclusivamente para seres sobrenaturales. Lo que ellos no son, los que echaron la red, eso nos toca a nosotros, a lo que es la iglesia, los redimidos, los cristianos. Así es que unos son los que pescan y sacan la red, otros separan la pesca y la clasifican. Pues ni los ángeles, ellos no pueden predicar el evangelio o no deben. Ese es un trabajo exclusivo, privilegiado nada más de los cristianos. Ellos son tremendos, pero nomás van a seleccionar una vez que hayamos pescado. Ahora los pescadores, lo que nos toca a nosotros, no pueden ser los mismos que sacan la red. Ya vimos que son diferentes. No separan la pesca, clasificándola, ni los ángeles son los que se ponen a predicar el evangelio. Eso es algo que si quieren ustedes tantita luz de esto más, lean Hechos 10 y ahí se van a hallar hasta ángeles, como Dios le manda ángeles a alguien y los ángeles le dicen lo que tiene que hacer a un centurión, que era el que estaba orando, y él tenía todas las clases de dioses, pero estaba orando al Dios de verdad, pues, le mandó un ángel, porque hacía cosas, bueno, dichas para los judíos, pero él sabía que ese era un Dios, y como en Roma había un montón, dice, pues a este Dios, y yo voy a hacer esto y lo otro. A Dios le agradó y le mandó un ángel. Y el ángel le dijo, manda a traer a Pedro para que te diga, está acá en Jope y ya verás, y cuando él venga te va a decir lo que estás pidiendo. Y entonces, hasta que vino Pedro, le compartió el evangelio. ¿Por qué no se lo compartió el ángel de una vez?
Ahí se van a hallar la razón de la parábola, de la red. Por eso hay que leer todo, porque de donde quiera sale más y enriquece mucho lo que tenemos que considerar para ejercer nuestra profesión. Los pescadores son los que predican el evangelio, los que lanzan la red de las maneras de pescar. Los ángeles no predican el evangelio, aunque los manden aquí a la tierra, ellos nomás vienen a dar un mensaje y ya. Nosotros sí tenemos que considerar al prójimo, bueno, a todos los que hay que pescar para predicarles. Es una labor de privilegio, único, absoluto, nada más para los creyentes. Así es que los redimidos, la iglesia, los humanos pueden realizar este trabajo de separación. A la hora convenida dada por Dios mismo, ellos, los ángeles, saldrán a realizar la separación final. ¿Cómo y cuándo es que la red se considera llena? Aquí vamos a saber hasta cuándo viene Cristo para la iglesia. Eso no es para todo el mundo, pero aquí sí. Si se ponen listos, yo no les voy a decir más que por dónde anda el asunto. Así es que con esto, el cuerpo de Cristo, como sabemos, sin tomar en consideración aún de lo malo que hay allí dentro de la red, todos los elegidos constituyen el cuerpo de Cristo. Entonces sacan la red, es para que esos buenos peces sean seleccionados, apartados en cestas, porque van a formar parte del cuerpo de Cristo. Todos los redimidos que aceptan a Jesucristo. Entonces, si no tomamos en consideración el pez, si es bueno, si es malo, por eso nosotros no seleccionamos, lo selecciona solamente los ángeles. Y cuando uno comparte el evangelio y aceptan a Cristo, a veces decimos, ya gané otra alma para Cristo. ¿Quién sabe? El que puede llevar al corazón es Cristo y los ángeles que van a venir. Uno que bueno, pero aceptar a Cristo no lo hace a nadie cristiano, a menos que se muera inmediatamente. ¿Sí? Acepta a Cristo, se muere, ni sabía en qué se metió, pero sí. Eso le pasó al ladrón de la cruz. 2, 3 horas ahí colgado y hablando con Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si no se muere, tenía que bautizarse, tenía que ir a la escuela bíblica, tenía un montón de cosas que hay que hacer mientras. Así es que bueno, tenemos, se jala la red, se lleva a la orilla, todos los buenos van a formar el cuerpo de Cristo, porque son cosas buenas. Y los peces malos son aventados afuera. Me acuerdo de 2 peces malos que ahora veo que en Estados Unidos se lo comen y es la gran cosa. Y acá los matamos, le damos un guamazo y lo tiramos porque estábamos pescando y no tenía escamas. Pero allá le decíamos cuatetes. Los gringos le dicen catfish. Es el mismo cuatete. No, allá se lo comen. Pero acá nosotros lo tiramos. Otros le decían popoyotes. Hasta con los pies lo sacaba uno del río. Nomás le daba así, salían allá. No sirven para nada, no se comen nada. Pero hay quien sí se los come. Por eso les decía, ¿qué pescado se come? Yo no como cuatete ni de chiste. Porque nunca me enseñaron, no, saca dale uno y la avientas, para que ya no esté moliendo aquí. Ahora allá en Estados Unidos se lo comen. La gran cosa para ellos, yo no me... Y eso que no lo vi en la Biblia, no tiene escamas. Y parece así, bueno, un gato, pero con bigotes. Y son chiquitos y son grandísimos también. Pero bueno, esa es la cosa de los elegidos, son los que constituyen el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros sacamos la red, si es ya como esto, que es el final del tiempo, es el final de
como dice, del mundo, como el fin de, ¿cómo dice? El fin del tiempo, algo así, dice, que es lo mismo, el final de todo. Entonces, cuando se hace esa selección, hay muchas maneras de que nosotros estemos seguros. Debemos estar seguros. Porque no vaya a ser que no, si yo estaba en la iglesia, ya llevo tantos años, nací en una banca en la iglesia, y toda la vida, eso no hace cristiano a nadie. Si nace en un garaje, ¿a poco es coche? Pues no, pues es igual. Yo siempre he sido del evangélico, no sé qué, eso no es, nada dice nada, eso es un engaño. ¿Cómo saben ustedes que son un buen pez? ¿Cómo saben que son trigo? ¿Cómo saben que son una cosa buena, que no están leudados con levadura? Porque somos para Dios. Eso aquí es donde se tiene la seguridad. Si va dudando allá, no va a pasar. Téngalo por seguro. Pues no sé, nomás vine aquí. Hay una parábola, no la vamos a ver, pero vean las parábolas y se van a dar cuenta cómo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? No, pues nada más vine como venía mucha gente. Pues sáquenmelo allá a rechinar los dientes. Y yo, pues si pobre, nomás estaba allí. Pues no se había enterado nada, como vio gente, se metió. Así no es. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de Dios en nosotros. El asunto es que si queremos hacer el evangelio a nuestro modo, entonces decimos, no, pues por aquí, por allá, y ya me siento bien. Sí, pero está mal. Uno no hace el evangelio como quiere y sentirse bien. No, es como dice Dios, aunque se sienta mal. Así es que así está el asunto de los peces y la pesca y los que forman el cuerpo de Cristo y los que no. La red es llevada a la orilla. Bueno, significa el fin del siglo, eso es lo que andaba buscando. Fin del tiempo, fin del siglo, también es lo mismo. Es más prominente el término de esta era. Estamos viviendo el fin del siglo. A ver, se las voy a poner fácil para que vean cómo está el asunto de Dios con nosotros, o como iglesia, o como cristianos. El fin del siglo está desde hace unos 30 o 40 años. Y nada más faltan como 10 o 12 años. Los primeros cristianos no tenían idea ni de las parábolas, ni los discípulos podían con las parábolas ni nada, y nunca hubo nada hasta que empezaron. Bueno, cuando llegó el tiempo, vino la revelación. Y entonces uno se da cuenta de las situaciones. Así es que eso de aventar la red y de ser pescadores, bueno, lo ve uno en Pedro y todo, sí, pero en la parábola es en el fin del siglo, el fin del tiempo es el que estamos viviendo ahorita. El asunto es fácil. El fin del siglo es exactamente, bueno, se los voy a poner de otro modo para que lo puedan, para que vean cómo está todo en la Biblia. ¿Hasta cuándo va a venir Cristo? Pero nomás para los cristianos. Se los voy a decir y a lo mejor lo pescan, a lo mejor no, porque hay que leer toda la Biblia y lo mejor es que se lo diga Dios a uno. Entonces uno no está dudando de nada. Mientras, si está dudando, pues tiene que leer la Biblia porque esa es la que nos da la convicción y el espíritu. Las palabras que yo les hablé son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. Hay que leerla toda. Pero en fin, otra cosa como esa, para que vean que sí se sabe y sí se puede, pero no más la iglesia. Y no es porque seamos muy especiales, es que somos especiales. ¿No hay otra iglesia solo? Bueno, si ustedes un día se enteran y leen
Por lo menos los 2, 3 capítulos del Apocalipsis se van a dar cuenta de que dice que Jesucristo va a volver a esta tierra y que todo ojo lo verá. Hace 50, 60 años, decían, quién sabe cómo será eso. Cuando empezó la televisión, dice, puede que sí, pero hay pocas televisiones. Ahorita cualquier cosa que pase en cualquier lugar lo puede uno ver, cualquier parte del mundo. Y apenas está agarrando la fuerza. Va a llegar un momento en que lo que sea y de cualquier lado del mundo lo tiene uno ahí. Así es que estaba escrito, pero no estaba revelado para la gente que todavía no tenía la evidencia como nosotros, de que con un satélite y todo eso, vemos lo que querramos de aquí y aún más lejos de aquí. Cualquier país, sea en el fondo del mar, todo ojo lo verá. No sé si ustedes han visto el Titanic. Uno lo ve, porque ya lo sacaron y se ve, y lo ve uno en la televisión. Así es que así muchas cosas están por suceder y solo es revelado para los cristianos. Pues así está mucho de lo que es el fin del siglo. Por eso le decía, quiero buscar y hallarme ese fin del siglo porque es ahorita. No es el fin del tiempo, cuando se acabe el tiempo. Mejor el fin del siglo. O sea, es más claro para la iglesia, para que de ahí se agarren y sepan todos los acontecimientos que vienen. Porque los primeros que vamos a considerar el cielo somos los cristianos. Vamos a ver una parábola donde nos vamos a dar cuenta que Jesucristo dice, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Los primeros fueron los judíos, son los únicos que consideraron a Dios de verdad, porque Dios se le reveló, sí, pero van a ser los últimos. Cuando venga Cristo va a venir por la iglesia, no por los judíos. Y entonces ahí nos empieza a decir y a dar una revelación clara del fin del siglo que estamos viviendo ahorita. Bueno, si quieres saber más, lea la Biblia, porque ahí está todo. Y en las parábolas, antes yo las daba todas por aquí, por allá, porque era un montón de parábolas. No, las de la iglesia es lo que es ahorita, porque es para nosotros, las parábolas. Porque hay muchas parábolas, sí, pero otras se las dijo a paganos, otras se las dijo a los judíos nada más. Y otras a ejemplos de muchas cosas. No, las que estamos viendo es solo para nosotros. La agarra, la pesca, se la mete en el corazón o a ver qué hace. A lo mejor con eso pasa. Porque nomás es para nosotros. Bueno, el fin del siglo es la red en la orilla. Más propiamente el término de esta era. ¿Cuál era la que estamos viviendo? Y eso se nota en varias otras, pero ahora que lo lean se van a dar cuenta cómo Dios se los va a decir. Será cuando los ángeles de Dios pongan a los justos a disposición del Señor, para que sea su cuerpo, y a los injustos o indiferentes o ajenos a Dios, los van a echar fuera o a guardarlo para el horno de fuego, que va a ser el último destino. Antes de llegar al horno de fuego, esta es otra cosa que está tan claro cuando la lean en la Biblia. ¿O qué se imaginan que pasa con los que mueren que no tienen a Cristo? O los que mueren y tienen a Cristo. ¿A dónde van ahorita? El infierno todavía no está. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Bueno, cuando lean la Biblia lo van a ver. Qué cosa más tremenda. Es que empieza uno a darse cuenta de, pues, bueno, ahí está bien. Está fácil cuando uno tiene un interés y empieza a leerla, no para averiguar algo. El Espíritu solo le va a ir diciendo dónde. Que esa es una ventaja que siempre he querido yo desde el principio tratar de que puedan considerar eso. El Espíritu Santo les puede resolver cualquier examen de cualquier instituto. Nosotros no nos podemos aprender la Biblia de memoria.
El Espíritu Santo se la sabe y dice Jesucristo, le voy a pedir al Padre que se los mande porque Él les va a enseñar y les va a recordar todo lo que yo he dicho, toda la Biblia. Y cuando consideramos el Espíritu Santo, vamos a saber cosas claritas. El Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo íntimo de Dios. Y no está para uno sí, para otro. No, depende de cada uno de nosotros. Así es que esto está, bueno, ya me fui por otros lados, pero nomás para que vean que suave va a estar esto. Y tienen que ir leyendo parábolas de una vez. Le vamos a ir diciendo las que siguen. Estas son 2, 3 versículos. Pero ¿cuántas cosas? Bueno, el fin del mundo es el fin del siglo. Probablemente estemos ya viviendo los últimos tiempos. Les digo probablemente para que no se asusten. Debió uno dar de brincos, porque la iglesia está enterada o debe estar enterada. Si es iglesia, si son cristianos, si son redimidos por la sangre de Cristo, deben estar seguros. Si no, pues bueno, para eso estamos en un proceso. Pero en fin, ¿qué dicen las Escrituras acerca del ambiente que prevalecerá en el mundo durante ese tiempo, que es el fin del siglo? Bueno, tengo un hervidero de citas, pero les voy a dar 2 para que más o menos tengan una idea por ahí, porque hay tantas. Mateo 24, 3 al 31, casi es todo 24 de Mateo, pero bueno, Mateo 24, todo el capítulo. Luego también Daniel 12, del 1 al 13. Allí les va a hablar lo que va a pasar en el tiempo mientras todas estas cosas están sucediendo, van a suceder o están por suceder. También está en donde Lucas, bueno, Lucas 21, 7 al 28. Hay más, pero con eso tiene. Ahora, lo interesante de notar y de considerar esta red y este fin del tiempo, fin del siglo, tenemos que notar o tenemos que darnos cuenta que después de la resurrección de Jesucristo, Jesús permaneció en la orilla del mar. Y les ordenó, porque ellos ya se habían ido a pescar, pues ya se acabó, ya se murió, yo voy a pescar. Y todos siguieron a Pedro y se fueron a pescar. Pero ahí estaba Jesucristo. Y les dijo, ¿tienen algo para desayunar? No, tiren a la derecha. Y los discípulos lo hicieron así, sacaron 153 peces grandes, lo cual era muchísimo. Sin embargo, la red no se rompió. No se rompió ni se hundió la barca. Hay veces que ni lo podían echar en la barca, tenían que llevársela arrastrando. El asunto que eran 153 peces grandes. En la orilla del mar de Galilea, allí fue el asunto. Todas las cosas que están escritas, nada está por demás. ¿Qué serán 153? Ya sé que no saben, con trabajo yo y no sé. Pero tiene sus detalles. Sí, yo ya vi, ya estuve como vi, estaba contando cosas, pero sí está, y es una cosa real y es ahorita actual. Pero en fin, no quiero adelantarme ni quiero decirles cosas que yo creo que son. No, ahí está el asunto. Así es que esta escena en la orilla del mar de Galilea no está hablando de esta red de la parábola y no está hablando de lo que sucedió allí. Ellos no pescaban cuando vinieron, ni agarraron ni un pez. Ya Jesucristo tenía unos peces ahí asados. Así es que el número es exactamente el número aproximado de algo que va a suceder en la tierra y que ya casi está. Por eso les digo, nosotros sí sabemos cuándo. De todas saldrán esos elegidos para el reino. Bueno,
Esa es la red. Ahora, nena, ¿qué le vamos a poner luego? ¿O qué le vas a poner? Tú vas a hacer el examen, ¿eh? Tesoro escondido. Sí, es que cambiamos algo ahí, ¿no? A ver, tesoro escondido. A lo mejor ahí les va a aclarar algo de eso. Es más, después hasta van a ver la del sembrador, el trigo y la cizaña y la semilla que crece, la de mostaza. La van a ver, pero clarísimas. Pero estas nos van dando puntos y detalles, por eso no conviene decirles toda la cosa de una vez, pero sí. Por ejemplo, usted habló mucho acerca de no separarnos, el malo del bueno, como la cizaña y todo. ¿Qué pasa en ciertas congregaciones cuando se expulsan miembros de la congregación o si por una disciplina se apartan estos miembros? ¿Cómo si nosotros no podemos hacer eso? No, nosotros, una cosa sí puede hacer la iglesia, no es separar para el fin, pero la iglesia puede excomulgar y sacar a un miembro que esté afectando a todo. Fácil, este no vuelve a entrar aquí. Y después de un tiempo se le puede dar chance si ya se arrepintió, ya le cayó el 20. Pero lo que moleste a la iglesia o contamine a la iglesia es como la levadura, sáquenlo de aquí. Eso tiene que haber una autoridad para que haga eso y que se esté dando cuenta de la situación espiritual. Porque si es alguien que está beneficiando, pues no, qué bendición. Pero si es alguien que está corrompiendo, con chismes, con muchas cosas, se expulsa de la iglesia porque hay, ¿cómo lo hace la iglesia católica? ¿Cómo le dice? Excomunión, lo excomulgan. Ahora, híjole, la excomunión o excomulgar a alguien de la iglesia es perfectamente de Dios y es una autoridad que le da la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Cuando ustedes sepan qué es la iglesia, porque ustedes son parte, entonces no va a haber duda de nada de eso. ¿Cómo va uno a permitir que haya levadura o que haya harina buena que Dios espera que sea ofrecida a él y que haya alguien que la esté leudando y que esté contaminada con algo que Dios no quiere? Se expulsa, se saca. Nosotros ya lo hemos hecho. Requete, ¿cómo no se van a ir? Pero se va, pero no, como les dijera, con misericordia. No, aquí no pasas hasta que veamos un cambio o algo, pero aquí mientras. Es una manera de que la gente o reaccione o de plano se define y vaya a hacer su mala obra en otro lado. Entonces, sí, eso no es problema. Hay peces buenos y peces malos. Hay trigo y cizaña en cualquier congregación. Entonces, eso no es. ¿Qué me dijiste, nena? Ya se me fue. ¿Por qué esta nena? Porque quiero ver una cosa aquí. Tesoro escondido. Sí, porque está. Mateo 13:44. Ah, sí, es que esta era la quinta y vimos las 7 ahorita. Pero la estoy poniendo así, o la estamos poniendo porque nos va a dar más riqueza para poder entender las que vamos a ver, porque son muchísimas, pero no vamos a poderlas ver todas. Esta parábola del tesoro escondido es la quinta parábola del sermón de las montañas, que diga del sermón del misterio del reino de los cielos que Jesucristo está diciendo. En esta es donde empieza en una casa, tercera, cuarta. Sí, la cuarta, ¿cuál era? La levadura. Bueno, ustedes la llevan ahí o la deben llevar. Por lo menos llega un momento en que ya no le habla a la multitud, le habla a los que van a ser iglesia. Y todo lo que va diciéndole, a veces no se le dice ni a los judíos ni a la multitud, a los discípulos, porque iban a ser los pilares de la iglesia. Entonces, esta es la
quinta parábola. Parábola del tesoro escondido. Así es que en Mateo 13, 44, pues ahí por lo menos véanla o léanla. 44, ¿qué van a leer si es un versículo nomás? Híjole. Bueno, está bien. No les va a hacer daño que la lean por lo menos Mateo 13. Van a ver de las anteriores, pero van a ver la que me sigue. O las que siguen ya, adelántense a ver, son 8 parábolas. Y algunas son como una. Léanse Mateo 13, no les va a hacer daño. O sea, para que vayan viendo las otras. Después de Mateo 13 es cuando se va a poner bueno. Ahorita es una introducción para que sepan lo que es la iglesia y si ustedes son o no. Si son cristianos o no. Todo esto, algunas estamos viendo que es el fin ya. Y nosotros debemos tener la seguridad de que somos el trigo, somos todo lo que dice Jesucristo, que va a estar en un lugar apartado porque va a formar parte de su cuerpo. Bueno, pues Dios mediante, ahí le vamos a dejar así. No, aunque no sea ahora, ya se acabó, ya. Bueno, el otro miércoles vamos a considerar esta de la tesoro escondido. Ah, Chihuahua, tesoro escondido. Ay, a ver si le hayan alguna relación con la mujer que esconde en 3 medidas de harina, esconde. Esta también está escondido. A ver qué les dice. O a ver qué consideran ustedes de otra cosa que está escondida. Vamos a ver si es cierto. Bueno. Chihuahua, ¿qué horas son? No, es que yo tengo otra cosa que hacer ahorita.